Tres décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema oscuro de la historia cubana, en un tema dramático, en un tema yo diría hasta tenebroso de la historia cubana. Porque vamos a hablar de los fusilamientos durante toda esta etapa tan dramática y tan abusiva del comunismo cubano. Los fusilamientos en Cuba, nos recordamos cuando fusiló a la colonia española a los 8 estudiantes de medicina, ustedes se acordarán igual que yo, el 27 de noviembre de 1871. Aquello conmovió no solamente a España, conmovió el mundo. Que la colonia española fusilara a 8 inocentes estudiantes de medicina. Bueno, pues esa página llegó el proceso del comunismo en Cuba, y esa página triste y oscura de la colonia española ha quedado casi opacada con los más de 4.000 fusilamientos de la revolución cubana, del comunismo cubano, contra la mayoría cubanos inocentes, cubanos pacíficos. Y entonces sobre ese tema tenemos hoy con nosotros a un escritor conocido, un gran amigo, Tomás Fernández Travieso, al cual le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? Ese tema que tú estás hablando, tenemos una maldición, porque no solo los fusilados de la época de la independencia, en Latinoamérica siempre pasa algo y todo el mundo le hace eco. En Cuba ha pasado algo y nadie le hace eco. En Cuba todo pasa, nadie le interesa, Sí. no existimos. No existimos. Y Sí, Castro ha hecho lo que ha querido. Sí, eso que tú dices es cierto. O sea, realmente ha habido mucha condescendencia con el proceso revolucionario O cubano. miedo, o miedo. Yo no sé qué decirte. Porque acá en Latinoamérica, al principio, a Castro le tenían pánico porque llevaba las guerrillas para allá y se Claro, circulaba. eso es verdad. Eso es. Sin embargo, yo creo, me parece que al final de la historia, o sea, al final cuando se haga el recuento de esta historia, el comunismo cubano obviamente va a quedar muy mal parado con lo que deja. Y parte de lo que deja es una página tenebrosa de maldad, de fusilamiento, de tortura. O sea, ese es Pero el es que resultado. nadie lo dice. Nosotros somos los únicos que hablamos de eso. No, pero yo pienso que hoy hay toda una concientización lenta sobre la maldad del comunismo cubano y no creo que ellos lo puedan eludir. Yo creo que sí, efectivamente, la revolución cubana fue popular en un momento determinado. Yo creo que eso ha ido pasando de moda. Yo pienso que el mundo se ha ido dando cuenta de que lo que ha hecho el comunismo en Cuba no tiene razón de ser, no tiene perdón de Dios, como dicen los creyentes, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar ese tema. El tema, comparativamente con la colonia española que fusiló a los 8 estudiantes de medicina inocentes, no tiene comparación. O sea, Cuba, en la revolución llegó al poder en el año 59 y cuando todos esperábamos que la revolución pues se encaminaría hacia elecciones, respeto de la Constitución del 40, respeto de las libertades públicas, pues sencillamente empezó a fusilar. O sea, los fusilamientos del año 59 que empezaron en Oriente con el comandante Raúl Castro y después fue en toda Cuba, se empezó a fusilar. O sea, empezó en cierto sentido lo que yo llamo la página tenebrosa de los fusilamientos. O sea, porque un fusilamiento, cuando tú fusilas a un ser humano, y además cuando fusilas a un ser humano que no ha hecho nada, que sencillamente ha discrepado contigo, pues obviamente la maldad es mayor. Ahí dejas una herida, hay una huella, Tommy, en cualquier fusilamiento con esa familia que es imborrable. O sea, es un fenómeno, yo te diría, social de mucha intensidad. Háblanos un poco de eso. Sí, siempre se quedan afectados, no solo los familiares directos, sino los que estuvimos ahí. O sea, eso se nos queda para siempre. Y nos hablamos.
con Néstor Campanería, por ejemplo, el hermano de Virgilio. Nos hablamos, vaya, es como somos hermanos ahora. Y con nos une Virgilio, que está muerto hace 62 años, fusilado. Sí, el dolor es imborrable. Imborrable, imborrable. Entonces, siempre llega la época esta de 17 de abril, 18 de abril, 19 de abril, y nos unimos mucho más compartiendo el dolor, que todavía nos duele, Nosotros vamos a hacer una parada en los fusilamientos de abril del 61, pero yo quería, antes de llegar a abril, no pasar por alto los fusilamientos del 59 y del 60, correcto, donde inclusive algunos cubanos que entraron en la carrera militar por trabajar, por conseguir un trabajo, fueron fusilados, la mayoría injustamente, sí, la mayoría sí. sin una causa, y por supuesto ese dolor lo hemos vivido también, porque eran seres humanos que sí, bueno, pertenecieron a un ejército. Al ejército hay que pertenecer, los que tienen vocación militar van al ejército, pero la revolución abusó, hay que decirlo, no solamente abusó, nos recordamos de los fusilamientos en el 59 en La Habana, que parecía un circo romano, los ponían por televisión y la mayoría de los testigos eran falsos, no había una instrumentación jurídica del proceso. Entonces, eso queda, eso ahí está en la historia cubana, porque estamos hablando de cientos de cubanos que pertenecían al ejército que fueron fusilados, o a las fuerzas de seguridad que fueron fusilados, y la mayoría eran inocentes. Además, Alberto, por la constitución cubana, el acápite de fusilamiento, pena de muerte por fusilamiento, era nada más para los juicios militares y para casos muy especiales. De alta traición. Alta traición y en época de guerra. No existía más nada. Creo que cuando la Segunda Guerra Mundial, si se fusiló a alguien, un espía que era nada más. Sí. Y cuando llegó Castro, y Raúl sobre todo, que empezó la danza del sangre, Sí. fue como la Revolución Francesa. Qué bueno que hayas mencionado eso, porque inclusive en la Constitución, cuando tú fusilas a una persona o la condenas a muerte, el proceso es de meses de apelación. No, pero es para militares, no para civiles. No para militares, pero tenías que esperar meses para fusilarlo, para darle margen a que pudieran apelar. Los fusilamientos en Cuba te condenaban a las 8 de la noche y a las 8:15 estabas muerto con tu tiro de gracia. Pero eran civiles. Y eran civiles la mayoría. No podían fusilarlo. Claro. Y lo otro es lo que el procedimiento, que yo lo he hablado mucho, se supone en no sé quién lo habrá puesto, por las instituciones internacionales después de las guerras, que si te condenan a muerte y tú sobrevives a la muerte, te tiene que revivir, obligatoriamente te tiene que revivir. No te pueden rematar. Precisamente por eso, porque por fusilamiento, bueno, guillotina por supuesto no, pero fusilamientos, la mayoría de las veces los soldados no quieren matar a otra persona que no conocen. Dispárale y le tiran a las piernas, a los brazos, o tiran los tiros al aire y quedan vivos. Hubo una crueldad muy grande, muy profunda en todo ese proceso de fusilamiento. Sí. Además de lo como tú decías, ¿no? Se violaron todas las reglas habidas y por haber, no solamente constitucionales, sino reglas de guerra. O sea, cuando tú condenas a un hombre a muerte, tú tienes que darle la posibilidad. Alberto, es la época del terror de la Revolución Francesa con la guillotina. Claro. Que cógelo y dale. Y te acusaba, el de la esquina te acusaba, y entonces, sin juicio ni nada, era guillotinado y aquí era fusilado. Sí, hay un trabajo, amigos de Cuba y su historia, que han realizado dos organizaciones muy prestigiosas. Uno es Archivo Cuba, que dirige la investigadora María Huerló, y el otro es el Instituto de la Memoria Histórica, que dirige nuestro amigo Pedro Corso. Esas dos organizaciones, que son organizaciones humanitarias, no son para beneficio personal, han investigado los fusilamientos en Cuba, y las dos coinciden con nombre y apellido, no se inventan cifras, entre 3.000 y 4.000 fusilados en Cuba en los 60 años de comunismo cubano. Y eso parece
una cifra cualquiera, y no lo es, una cifra monstruosa. Cuando hablamos de 4.000 cubanos que hayan pasado por el paredón de fusilamiento, tú dices, pero ¿y por qué? Bueno, lo que hablaba Tomás, ¿no? El terror. Terror. Y el trauma que queda en las familias, en los que estuvieron ahí, porque eso sembrar el terror entre las familias y los que están presos junto con ellos. Claro. Pero el terror, bien, creas el terror, pero te crea un trauma que no se borra, permanente. Sí. Las familias, los hijos de fusilados, que todavía tú los ves, que nunca estábamos hablando de Yongo y la familia. Sí. Todos. La familia queda marcada, la familia de Francisco, la familia de Humberto Sorimarín, que fusilaron. Que por cierto, vamos a llegar ahora a esa etapa, ¿no? Porque los fusilamientos 59 y 60, bueno, en el 60 fusilan, la revolución fusila en Las Villas al presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Porfirio Ramírez, un muchacho joven. Civil, no era militar. No, era capitán del ejército rebelde. Rebelde, pero no de Batista. No, era capitán rebelde. Sí. Y empieza a conspirar. Y lo fusilaron, y sin ninguna instrumentación ni sin ninguna posibilidad de apelar. O sea que estamos hablando de una etapa inicial que no tuvo piedad, no tuvo realmente ninguna justificación histórica. Pero bueno, llegó el 61, donde viene el famoso, o sea, la famosa confrontación final de la resistencia de la Brigada 2506. Lamentablemente esa operación fracasó. No estamos aquí para analizarla en este momento, la hemos analizado en otros programas. Pero hoy nos concentramos en los fusilamientos. O sea, cuando viene el fracaso de la Brigada 2506 en Playa Girón o Playa Larga, la revolución se desata a fusilar. Y aquí viene un hecho, amigos de Cuba y su historia, donde nuestro invitado fue testigo de excepción. Y yo quisiera que él, sé que para él no es fácil, sé que es triste, él fue testigo de excepción porque estuvo en la misma celda donde estaba Virgilio Campanería y Alberto Tapia Ruano. Cuéntanos, Tomás, esta anécdota que yo sé que es triste, pero es histórica. Sí, que es otra cosa que yo te decía, que en esta época, hasta el 60, en la celda de castigo, que decían que era la capilla, que es donde metían a los que iban a fusilar, no permitían a los presos que estaban castigados. Pero a partir del 61 ya no. Si tú estabas castigado ahí, iban a fusilar esa noche, sacaban a todo el mundo La capilla era nada más que para el fusilado. Y la capilla se quedaba vacía nada más para los fusilamientos. En el caso nuestro, cuando vamos... Dinos los nombres de los... Sí, Alberto Tapia Ruano, Virgilio Campanería y yo. Yo tenía en esa época, acababa de cumplir 18 años y ellos tenían 21 años. Y entonces cuando nos van a entrar de la sala de juicio para la cabaña, para la galera y donde estaba la capilla también, a mí me dicen, vamos para adentro. Y yo digo, perfecto. Y Virgilio le dice al que nos llevaba, el oficial que nos llevaba, no, a él no lo condenaron a muerte. Y si yo estaba ahí todos ustedes condenados a muerte, así para adentro todo el mundo. Le digo, Virgilio, perfecto, así lo acompaño hasta el final. Claro. Y así tuve la suerte de... Háblanos un poco de esa vida de minutos en la celda con Virgilio Tapita y Ernesto Travieso y Tommy Travieso. Sí, la celda de capilla, la capilla son 2 o 3 celditas pequeñas comunicadas por un pasillo central que no nos vemos mutuamente, ninguna celda con la otra. Y había en una de las celdas había 2 preparando para fusilarlo. Después llegamos 3, después llegaron otros 2, en total fueron 8 los que fusilaron esa noche. Y conmigo Ramón, yo el noveno. Y entonces... ¿Qué se conversaba ahí, Tomás? Sí, bueno, primero la conversación, acuérdate, era esto es el 17 de abril, a las 10 de la mañana, a las 11, perdón, el juicio nuestro es a la 1, a las 2 de la tarde, en plena batalla de Girón, o sea,
Teníamos un radiecito clandestino y más o menos sabíamos lo que estaba pasando. Muy anormalmente, porque decía, hay un desembarco por la bahía, por el puerto de Bayamo. Bayamo no da al mar ni por broma. Pero bueno, eran las informaciones, que había ya una inversión que se esperaba desde hace mucho tiempo. Y había esperanza. Y el juicio nuestro lo tiene que parar por 10 o 15 minutos, porque estaban saliendo los tanques y cañones rumbo a Girón, o sea, estaban ganando en medio de la batalla. Sí. Y ahí tenía siempre la esperanza. Mira, siempre hay esperanza hasta el final, siempre. Nadie le gusta morirse. Y ya estaban condenados a muerte. Ya estábamos condenados a muerte. Entonces, mucha camaradería, mucha optimismo y algunas veces momentos de tristeza, rezamos, todo el mundo tenía rosario, entonces rezamos. Entonces cuando ya llegan como a las 1, a las 2 de la mañana, no teníamos reloj, pero a nadie le interesaba la hora. Sí, ahí era... a la hora de morir, la hora no es tan importante. Sí, no era importante. Entonces viene ¿cómo se llama? Que te lleva los papeles tuyos, aplicación, para ver si te perdonan o no te perdonan. Sí. ¿Cómo se llama? Algo de eso. Bueno, ahí es la condena ya. Entonces ya llega fusilamiento para todo el mundo. Y ahí entonces no se deprimió la gente, sino que hubo un bajón de intensidad. Y empezaron todos a hablar de ellos, de sus familias, y recordar, y sobre todo a querer transmitirme a mí, pues sabía que me iba a quedar vivo. Todo, o sea... Transmitirte lo que ellos querían transmitir a la familia. Sí, o sea, acuérdate, Alberto, el funcionamiento es muy cruel, porque que te digan, dentro de 2 horas te vamos a matar. ¿Qué tú piensas esas 2 horas? O sea, una cosa es que te mueras de enfermedad, otra cosa es que te mueras de viejo, otra cosa es de un accidente, pero te vamos a matar, vas a morirte dentro de tanto tiempo, te vamos a matar. Entonces tú tienes que agarrarte a dejar algo, trascender a través de que estuviera vivo. Y yo era el que quedaba vivo. Entonces me quedaban... Te daban recados. Sí. Al salir a todos ellos, uno me dejó una sortija para la hija, que es una historia famosa, la fosforera, los recuerdos, dile a fulano tal cosa, y carticas. Bueno, Virgilio deja una carta famosa. Sí, que me la deja. Dos cartas, una a los padres y otra a la carta abierta. Taperro también, a los padres. Pues ya te digo, nadie se da cuenta, porque tienen que estar ahí, que te digan, dentro de 24 horas te vamos a matar. Una cosa es que estás enfermo y te vas a morir. Bueno, sí, pero ¿sabes cuándo te vas a morir? No, te vamos a matar. Tú estás perfectamente bien, caminas bien. En plena juventud, te vamos a matar. Es pesado. Es pesado. Bueno, es parte de lo que decía yo al principio del programa, ¿no? Ahí está lo tenebroso, ¿no? Como un régimen es capaz de matar a personas como Virgilio y Alberto Tapia Ruano, que eran personas pacíficas, no eran personas... ¿Estudiantes? Estudiantes, universitarios, los dos de familias muy decentes. Y nada, Tomás tuvo yo diría el privilegio de ser testigo de aquel hecho inaudito, ¿no? Como dices tú, te vamos a matar. O sea, matar implica se acabó. Terminar la vida de un ser humano con todo su derecho, ¿no? De gratis. Pues tú estás en la guerra, tú estás en el fragor de la guerra. Y lo menos que se te ocurre es que te vas a morir, sino que estás luchando, estás matando, pero estás aquí, me vas a coger, sacar de ahí, ¡pam!, y matarte. ¿Y cómo quedó Tomás Fernández Travieso
Estoy tratando de recordar un momento que sé que es muy triste para ti, pero bueno, para los amigos oyentes, para que visualicen y tengan la vivencia tuya, ¿no? Porque es una vivencia muy directa. Te quedaste, lo fusilaron. Bueno, a mí me dejaron en la celda donde estábamos y de repente vuelven otra vez los guardias. Yo me acosté en una cama sin colchón, era un bastidor nada más y había una revista Bohemia, me acuerdo. Y yo para demostrar que no tenía miedo o que estaba más cool, me puse a leer. Entonces llegaron los guardias y dijeron, fulano, Traveso, váyase para otra galera, no te quedes aquí, no te quedes en esta celda. ¿Y por qué? No, voy para otra celda. Y usted tenía que recoger lo que me habían dejado, las cartas y eso, las tenía, pero bueno. Y yo no me quedo aquí. Y a Traveso, váyase para allá. Y cuando leas, cambia, estás leyendo la revista Bohemia al revés. Y dije, bueno, está bien, vamos. Y me metieron en la otra celda y ahí estuve solo. Para mí eso fue como una semana. Para mí fue una semana. El momento ahí solo. ¿Y tenías todos los recuerdos contigo? Todo. Entonces, frío, solo, oscuro, no se oía nada. Todo el trauma que iba sacando uno a uno. Y oíamos todo lo que pasaba, los tiros de gracia. Y de repente, ya te digo, una semana, para mí fue una semana. Y después, de repente, vienen a buscarme, y no había sido una semana, fueron 3 o 4 horas de madrugada. Y al amanecer me llevaron para el patio de la cabaña. Que el patio de la cabaña, todas las galeras andaban al patio de la cabaña. Te reintegraste a la masa presidiaria, ¿no? No, me dejaron fuera del patio, porque estaban cerradas las galeras. Estaban cerradas las galeras. Entonces yo, imagínate, no sabía ni qué día era. Para mí había pasado una semana. Sí, y entonces voy a mi galera donde yo vivía. Y entonces ahí a coger el agua había una pila, una llavecita en la misma reja. Y ahí todo el mundo tenía que coger agua ahí. O sea, no había otra fuente de agua para la galera. Y digo ahí, me lo contento, veo, ni me acuerdo el nombre, le decíamos Granada. Porque tenía una hernia en la barriga. Y parecía una granada que tenía ahí. Y digo, Granada, y me vio, soltó el jarrito, dejó la llave abierta y se fue. Pero eso, yo me entiendo después de eso. ¿Por qué? Porque normalmente la galera, donde estaba la galera 12, eran los que los que tenían causas muy graves, difíciles. Y de esa noche, la noche anterior, había sacado 8 de la galera 12 y 1 de la galera 7, 8, de la galera 8. Y entonces nadie lo conocía, era un marinero, nadie lo conocía. Entonces por la noche oyeron los fusilamientos de 8. Y entonces yo estaba muerto. Y nada creyó que era un fantasma. Cuéntanos la anécdota, que es muy gloriosa, muy heroica, la anécdota de Virgilio, cuando te dice lo que va a hacer en el momento que lo fusilan. Sí, él lo escribió en su carta final y me lo dijo. Mira, Tommy, voy a gritar viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, viva el directorio que le va a traquetear los cojones. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Lo hizo del punto de que lo oímos todos. Lo oyó la capilla y todas las galeras como daban la puerta. Fue impresionante. Y se oyó perfecto. Entonces, tal es así que al día siguiente, yo todavía no dormí, por supuesto. Al día siguiente era la causa de Sorin Marín y de Rogelio González Corzo. Que también lo fusilan. También. Entonces, Rogelio viene a verme y me dice, Tommy, voy a gritar lo mismo que hizo Virgilio. Y está bien, y no gritó. O sea, no soy yo. No soy yo. O sea, de ahí parece que los amordazaron. Sí, para evitar el grito. Para evitar el show, sí. Sí, oírte, escucharte, amigos de Cubos Historia, escuchar el testimonio de Travieso en una celda de condenados a muerte, bueno,
todavía me impresiona, lo he escuchado no sé cuántas veces y siempre me impresiona más que el anterior, ¿no? Los fusilamientos en Cuba continuaron, como dice Tomás, inclusive después hay un fusilamiento famoso en el año 2003, que son los 3 jóvenes de 18 y 19 años, que toman la lancha Baraguá, la que cruzaba la bahía de La Habana Regla, y lo fusilan a los 3. Ahí está Capelo, ahí está Isaac, y el otro es Leodán Sevilla, es el tercero. Muchachos que el único delito era llevarse una lancha en busca de libertad, ¿no? De navegar hacia Estados Unidos. Bueno, pues fueron fusilados en el 2003. Lamentablemente el programa Tomás está llegando al final. Nada, te dejo el último minuto para un poco tratar de resumir algo que es irresumible, ¿no? O sea, los fusilamientos en Cuba es una página, como dije al principio, triste, tenebrosa y de una maldad humana infinita. Háblanos un poco de esa experiencia, porque ya el tiempo no da para más. No, como tú empezaste el programa, hablando de los 7 fusilados, 7, 8 fusilados de Medicina, en la época de la colonia, la guerra de independencia, y que ha trascendido, y todavía se estudia en la historia de Cuba, los 7 fusilados, que estos fusilados 4.000 que tenemos nosotros todavía en nuestras espaldas, se han recordado igual. O sea, que no se olvide. No se olvide. Y que sirvan para crear el futuro, igual que los 7 estudiantes de medicina. Yo creo que sí, yo creo que va a servir. Lamentablemente, Tomás, el tiempo se ha ido, pero yo sí tengo fe en que ese sacrificio humano por la libertad en la historia cubana va a resurgir cuando Cuba sea libre, y lo será indefectiblemente. Tenemos que despedirnos. Te agradezco mucho tu presencia en Cuba y su historia. El testimonio es impresionante, lo he oído muchísimas veces y cada día es más impresionante que el anterior. Nos tenemos que despedir. Tengan todos un domingo feliz. Ojalá este programa sea capaz de concientizar algo, como decía Tomás, en beneficio de la libertad cubana. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.